RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este lunes 9 de julio del año 2018. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Marilia García, Natalia Mora y Jessica Valera. En la redacción, Jackson Vargas. En los controles, César Arteaga, quienes tendremos el inmenso placer de acompañarles. Arcanis Barreto. Y María Alejandra Trujillo, buenos días. Buenos días. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través del sistema Dilo. Así es el 3456 que tiene un costo de $1 más básico más IVA. Recuerde que tiene que identificarse con su nombre y apellido y mantener un lenguaje respetuoso. También nos pueden enviar mensajes, opiniones a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv, en señal abierta en Caracas, 750M en su dial, en Ciudad Guayana, eléctrica 97.7 FM. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir durante la mañana de hoy. Iniciamos, el día con la información que destaca la dirigente de 20 Venezuela, María Corina Machado. Ella denunciaba hace algunas horas la detención por parte de efectivos del SEBIN de Alfredo Coronil Hartman, miembro del Consejo Consultivo de Soy Venezuela, en la autopista del Este en Caracas, y su traslado sin explicación, decía en un tuit alguna, a La Yaguara. Decía todos pendientes, por favor, habrá que ver cómo se desarrolla esta información, esta denuncia que hacía hace algunas horas, insistimos, la dirigente de 20 Venezuela. Venimos de un fin de semana que nos deja ascensos y ratificaciones en el alto mando militar, que según decía la periodista Sebastiana Barrades, profundiza el desequilibrio en la institución castrense en nuestro país. El diario El Nacional destaca la información en primera página. Hay que decir que ratifican como ministro de la Defensa a el general en jefe Vladimir Padrino López. Toda clase de interpretaciones a propósito de este tema, es decir, lo que está ocurriendo en la institución armada. Recuerden ustedes que según la denuncia de varias organizaciones no gubernamentales, al menos hay 150 efectivos detenidos, producto de supuestas investigaciones por conspiración y otros delitos. Bueno, en medio de esta situación ratifican al ministro de la Defensa, información, insistimos, que destaca el día de hoy el diario El Nacional en su primera página. Además, este fin de semana también nos deja la exhortación del presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, Monseñor José Luis Azuaje, advirtiendo sobre un modelo político totalitario y hegemónico por el que lucha una minoría que ha generado pobreza en el pueblo. Palabras que subrayan, por cierto, la fragmentación del liderazgo opositor y los proyectos individuales que apuntan a la toma del poder sin un proyecto de país en medio de una difícil crisis social que afecta a Venezuela, lo cual, por cierto, contrasta abiertamente con el trato que hacen otros países de lo que ocurre con sus ciudadanos, y lo sacamos a colación por esta situación que seguramente ustedes han escuchado en Tailandia. Las autoridades, en colaboración con varias naciones, luchan por rescatar 12 niños y un entrenador que durante días permanecían en una cueva, mientras en Venezuela las autoridades, muestran la más absoluta indiferencia ante, por ejemplo, la muerte de pequeñitos producto de la desnutrición, tal como ha ocurrido en el Hospital de Niños de Maracaibo. En fin, cosas que ocurren en nuestro país. Destaca el Nacional sobre el impacto social, que las enfermeras rechazan oferta salarial y ratifican el paro. De esto hemos hablado con ustedes. Ellas, atención, exigen el mismo sueldo que acordó el gobierno para la Fuerza Armada Nacional, como mínimo. También destaca el periódico que después de que Maduro fue reelegido se agudizan todos los problemas. Tiene que ver con declaraciones de dirigentes sociales, sectores en el seno del PSUV, y también la situación de la Alternativa Democrática. Para conversar acerca de toda esta situación, nos acompaña vía telefónica, con él hablaremos ampliamente sobre estos temas, el diputado Juan Andrés Mejía, diputado de la Asamblea Nacional por Miranda. Él es dirigente de Voluntad Popular. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenos días. Alejandro, un placer con ustedes.
Un gusto conversar con nuestro invitado, mucho interés de hablar sobre varios temas. Yo le pediría una primera valoración acerca de lo que está ocurriendo internamente en la Fuerza Armada Nacional, los anuncios hechos durante este fin de semana y la ratificación del ministro de la Defensa un año más al frente de ese cargo. Lo escuchamos. Sí, bueno, no soy un experto en la materia, pero la verdad es que llama la atención que nuevamente ratifiquen al ministro de la Defensa. Creo que cuarta vez consecutiva, si no me equivoco. Creo que Patricio López viene ejerciendo ese cargo desde el 2014, lo que demuestra de alguna manera la desconfianza de Maduro ante las nuevas generaciones, las nuevas promociones, la desconfianza de Maduro ante otros individuos que tradicionalmente deberían haber ocupado ese cargo. Recordemos que normalmente esos son cargos que se renuevan prácticamente anualmente. No solamente eso, sino que también se ratificaron los comandantes generales de 2 de los 4 componentes de las Fuerzas Armadas, mientras que otros 2 fueron modificados, 2 de los cuales, por cierto, me estoy refiriendo a la Armada y la Fuerza Aérea, se especula o se dice que tuvieron la mayor cantidad de personas involucradas en estas acusaciones o señalamientos que vimos a principios de este año. Así que bueno, evidentemente yo creo que esto refleja cierto grado de inestabilidad, cierto grado sobre todo de desconfianza a lo interno de las Fuerzas Armadas, y es lamentable pues que a esos oficiales que estén desarrollando una carrera no se les permita ascender como debieran hacerlo, sino que por el contrario se eternice, así como se eterniza un presidente, se eternice también a un ministro. Ahora, yo le pregunto esto, diputado, porque el gobierno, bueno, a la luz de las últimas declaraciones de la detención de efectivos militares, da la impresión, que teme por lo que pueda ocurrir. De hecho, el nuevo presidente de la Constituyente Comunal ha solicitado investigar a lo que él ha denominado traidores que estarían pidiendo una invasión a nuestro país. Amanecemos con esta información de esta detención de un dirigente de Soy Venezuela. Quisiera su comentario en torno a este tema. Sí, bueno, una ola de persecución, nuevamente, esto ya no estamos acostumbrados a ello desde nuevamente hace 4 años, que como bien lo ha denominado el Foro Penal, es una puerta giratoria, ¿no? En los últimos meses han salido algunas personas excarceladas, yo no digo en libertad porque aún tienen medidas, no pueden declarar, etcétera, pero excarceladas, y bueno, vemos como nuevamente otras están siendo detenidas, ¿no? Es parte de esta dinámica interna que existe en nuestro país, en la cual siempre tiene que haber algún culpable de lo que ocurre, siempre tiene que haber algún señalamiento, siempre tiene que haber algún tipo de conspiración en la cabeza de quienes están en el poder que justifique su permanencia, que justifique un llamado a la cohesión interna de las fuerzas que los apoyan, y bueno, es lamentable, ¿no? Es lamentable porque nada cambia, todo lo contrario, las cosas siguen empeorando, y esto ocurre al mismo tiempo que hay falta de medicamentos, que hay falta de alimentos, que hay peor crisis humanitaria en nuestra historia. Las fuerzas de seguridad, en lugar de ponerse a la orden del pueblo, siguen poniéndose a la orden del dictador, y siguen poniéndose a la orden de quien lo único que quiere es mantenerse en el poder. Ahora, diputado, comentábamos al inicio del programa esta exhortación o declaración que ofrecía el presidente de la Conferencia Episcopal venezolana en el marco de un encuentro que realiza la Iglesia Católica en nuestro país. Monseñor José Luis Azuaje hablaba sobre la intención de imponer este modelo totalitario en Venezuela que lidera el gobierno, pero también sobre la fragmentación del liderazgo opositor. Él, subrayaba los proyectos individuales que apuntan a la toma del poder sin un proyecto de país. Y yo quisiera su comentario y su reacción en torno a estas declaraciones. Mira, yo creo que es lamentable, en efecto, que la oposición se siga fragmentando, ¿no? Aquí lo que se requiere es poner los intereses a un lado, poner las aspiraciones individuales que deben y existen normalmente en la política, pero que en este contexto no tiene sentido, que se coloque a un lado y que se ponga, digamos, por delante de todo una estrategia única para salir de esta dictadura, para salir de esta situación en la que estamos. Yo realmente lamento estas acciones que más bien han llevado al camino contrario. Toda la historia, toda la experiencia en superación de situaciones como esta indican que mientras más unidad haya, pues más posibilidades de éxito existirán. Así que, efectivamente, pues al igual que la Conferencia Episcopal, yo como joven estoy preocupado porque en lo personal mi único interés es superar esta situación, mi único interés es poder vivir en paz en Venezuela, poder construir una familia acá, y este tipo de cosas son contrarias. Sin embargo, pues yo no quiero ser pesimista, no quiero ser fatalista, creo que hay espacio para reunificar, sobre todo para reunificar a aquellos que tienen visiones comunes, que tienen unos elementos que permiten construir una estrategia en conjunto. Y me estoy refiriendo a algunos partidos que seguimos haciendo vida dentro de la Unidad Democrática, Primera Justicia, la Causa R,
y otros que quizás no, pero que podemos en este momento buscar generar alianzas. Así que yo, dentro de todo lo difícil, dentro de todo lo confuso, creo que sigue existiendo una ventana para construir una alianza, quizás no entre todos, pero entre aquellos que compartan una visión común. ¿Cómo queda la mesa de la Unidad Democrática luego de la salida de Acción Democrática? Bueno, sigue existiendo. La mesa de la Unidad Democrática la componen más de 4 partidos, un conjunto importante de partidos, pero evidentemente que esto la debilita, ¿no? Yo lamento mucho la posición de Acción Democrática. De hecho, te confieso, me cuesta entenderla. No entiendo los argumentos que ha expresado el diputado Ramos Alup para esgrimir su decisión, el incumplimiento de un acuerdo del 19 de abril del año pasado, en el cual debían elegirse candidatos a través de primarias. ¿A qué se refiere Ramos Alup? ¿Candidatos a primarias para qué elección? Porque a la elección del 20 de mayo decidimos no participar. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué necesidad teníamos de hacer alguna primaria? En todo caso, si hubiese alguna elección a la que creemos debemos participar, nosotros siempre hemos sido promotores y auspiciadores de la primaria. Me estoy refiriendo a Voluntad Popular. Así que, si ese fuera el caso, pues la realizaríamos. Pero no entiendo realmente esta decisión. Creo que es contraproducente. Creo que Acción Democrática tradicionalmente siempre ha hablado de la necesidad de fortalecer la unidad, y bueno, si entonces el problema era que querían hacer una gira nacional, que la hagan. La unidad además le coloca un veto a sus organizaciones para que puedan participar en giras de este tipo. Yo no entiendo que no hayan habido errores, yo no estoy diciendo que no se hayan cometido fallas en los últimos meses, muchísimas, demasiado, seguramente que sí, pero romper la unidad no puede ser la solución a un problema tan grave como el que estamos enfrentando. Ahora, ¿a qué atribuye usted entonces esta decisión? No lo sé, creo que es evidente que estamos pasando por una crisis como país, ¿no? Es evidente que estamos pasando por una crisis como pueblo, y bueno, siempre lo más fácil, digo yo, es tratar de buscar otros culpables, ¿no? Y señalar quizás a alguien como responsable, y yo creo que eso no es conveniente. Yo te pudiera decir perfectamente, mira, yo no estoy aspirando aquí a ningún cargo político, a la presidencia de la República, ni mucho menos. Yo soy un joven, como muchos otros, que está tratando de luchar en este país. Yo pudiera agarrar y señalar a todas las personas que yo creo que han cometido errores. Y muchas veces lo hago no con el ánimo de exculparme, sino de buscar rectificar. Ahora, romper la unidad, decir, bueno, yo me voy por mi lado, eso creo que nunca va a dar el resultado que queremos. Es decir, aquí no se trata de demostrar quién tiene la razón, aquí se trata de lograr el objetivo. Eso es lo que le importa a los venezolanos, no quién queda mejor parado ante la crisis, sino que como país logremos superar la crisis. Y yo creo que esta situación no es favorable, no es positiva. Creo que por lo menos lo han hecho en buen tono, eso está bien, pero en todo caso, para mí es realmente inexplicable, injustificable por demás, y ojalá esto no signifique ahora una mayor fragmentación. Como te decía al principio, creo que esto también puede representar una oportunidad para que, quienes seguimos apostando por la unidad nacional podamos consensuar una ruta que nos permita avanzar, que es la gran deuda, la gran limitante que hemos tenido en este momento. A propósito de la ruta que permita avanzar hacia una transición en nuestro país, en los próximos 10 días, en Colombia se va a celebrar la audiencia preliminar contra Nicolás Maduro, el presidente Nicolás Maduro, por corrupción en el marco del escándalo Odebrecht. El Tribunal Supremo de Justicia en el exilio ha hecho una exhortación directa al Parlamento venezolano. Yo quisiera conocer cuál es la posición de Voluntad Popular. Ellos hablan de la necesidad de llenar un vacío de poder, tomando en cuenta esta averiguación y lo que se va a ventilar, insistimos, las pruebas que en teoría demostrarían la culpabilidad de Nicolás Maduro. ¿Qué puede comentarnos? Sí, mira, Alejandra, esto evidentemente es una institución política. Todos sabemos que el tribunal en el exilio, con la legitimidad que tiene, no recibe dentro de nuestro territorio la autoridad, valga la redundancia, la jerarquía que requiere. Es decir, sabemos que estas decisiones no están siendo vinculantes de facto aquí en Venezuela, porque las autoridades, las autoridades policiales que deberían ejecutarlas, pues no lo hacen y deciden obedecer a quien usurpa el poder en este momento. Ahora, como se trata de una situación política, pues entonces yo aplaudo y reconozco como válida, como valiosa, esta intención de demostrar la vinculación de Nicolás Maduro con hechos de corrupción. Creo que eso es positivo, creo que eso es necesario, y que el país entero entienda, bueno, que esta crisis que estamos viviendo no solamente es producto del manejo, de la improvisación, de la falta
de visión, sino también de una desmedida corrupción que es la que nos trajo hasta acá. Luego de la mayor bonanza petrolera de nuestra historia, bueno, los venezolanos estamos en la mayor crisis de nuestra historia. Y eso no es de gratis, eso es precisamente porque hay un gobierno que se encargó de robar, de enriquecerse. Y en la medida en que eso pueda esclarecerse, en la medida en que el público conozca los detalles, en la medida en que los venezolanos sepamos qué fue lo que ocurrió, pues eso sin duda alguna nos va a ayudar como nación. Eso creo que hay que aplaudir y reconocerlo. Ahora bien, esta decisión de llenar un vacío de poder, bueno, creo que no es algo que se puede discutir tanto a la ligera. Es decir, ya vimos lo que ocurrió precisamente con los magistrados. Aquí no se trata de decir nuevamente, hagan ustedes esto, porque creo que el problema, el riesgo, María Alejandra, es que se genera una falsa expectativa, que creo que cada vez es más expectativa, porque los venezolanos que estamos acá hemos venido entendiendo que las cosas son más complejas, pero pensar, nombrar un presidente desde afuera, y que eso inmediatamente va a producir el cambio que queremos, creo que es un error. Así que yo siento que esto es una situación que requiere más discusión, que requiere también el consenso de las partes, una situación que requiere una solución, pero que esa solución lamentablemente no es tan fácil como decir, bueno, ahora el presidente es porque todos sabemos que esto, primero, no va a tener un efecto inmediato y segundo, lo que va a llevar es una nueva persecución. Así que cuando se haga y cómo se haga, tiene que ser algo que tenga una buena dosis también de pragmatismo para que pueda funcionar. Ahora, diputado, ¿en qué estaban pensando ustedes cuando aprobaron el acuerdo de antejuicio de mérito contra Nicolás Maduro con 105 votos a favor y 2 en contra? Nuevamente, lo que te decía, María Alejandra, nosotros todavía, te digo, como diputado de la Asamblea Nacional, estoy a la expectativa de ver cómo ese juicio se lleva a cabo, estoy a la expectativa de conocer los elementos probatorios, estoy a la expectativa de ver cuáles son las pruebas, cuáles son los elementos que vinculan, que estoy seguro que existen, yo no tengo la menor duda, pero que como se trata de un proceso político, tienen que quedar en evidencia. Aquí los venezolanos que salen a la calle todos los días, que hacen cola, que están esperando el transporte público, que están luchando por tener gas o agua, tienen que saber en su discurso también que Nicolás Maduro ha estado vinculado en corrupción, que ha sido él el principal causante de este desastre, y eso requiere de elementos, eso requiere de pruebas. Entonces, cuando nosotros votamos, hace algunos meses ya, el inicio de este proceso era precisamente porque en lo personal creo que era positivo, necesario que el país supiese de esta información, y eso aún, bueno, va a arrancar en los próximos días, pero aún no se ha hecho público y notorio. Así que yo espero y estoy dispuesto a colaborar en la medida de mis posibilidades, en la medida de mis competencias, para que eso ocurra, y ojalá sea así, ¿no? Porque creo que es lo que realmente hace falta en este momento. Modifico la pregunta antes de hacer la pausa para ir a la publicidad. Cuando votaron esto, ¿pensaban ustedes que no iba a llegar a ninguna parte, diputado? No, por supuesto, esto llevar a muchas partes, ¿no? Pero son procesos, María Alejandra, son procesos que requieren cohesión, que requieren coordinación, que requieren una acción consensual en punto de las partes, que requieren también un entendimiento de lo que significa comunidad internacional, y siento que tomar decisiones apresuradamente no contribuye al objetivo. Entonces, cuando tomamos la decisión, el paso inmediatamente posterior es comenzar este proceso de juicio y dar las pruebas. La decisión que esgrime, que toma el Tribunal Supremo, creo que es una decisión, a mi manera de ver, yo no soy abogado nuevamente, y no estoy diciendo que no tenga fundamento, lo que estoy diciendo es que como se trata de un problema político, bueno, tiene que considerar evidentemente la variable política. Creo que la etapa que corresponde no es la decisión, sino es la investigación, la presentación de las pruebas y la discusión pública para que el país entero sepa qué es lo que está ocurriendo ahí. Gracias, diputado Juan Andrés Mejías, como siempre, por atendernos, acompañarnos estos minutos, dirigente de Voluntad Popular, expresando opinión acerca de todos estos temas con los cuales iniciamos la semana, no solo la situación de la institución armada en nuestro país, esta detención que denuncian desde muy temprano, de hace algunas horas, de un dirigente de Soy Venezuela, la situación de la oposición y finalmente lo que va a ocurrir el 19 de julio en esta audiencia preliminar, donde se van a ventilar las pruebas que demostrarían la responsabilidad de Nicolás Maduro en el delito de corrupción, el marco del escándalo más grande de América Latina. Estamos hablando de la constructora Odebrecht. Hacemos una pausa y ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750,
la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Buscas cauchos para tu carro, camioneta, picoto o camión? Acércate a la Cauchera Fran Luis, donde tienen el que buscas al mejor precio y con insuperables promociones. Cauchera Fran Luis al final de la avenida Baral, pasando la estación de servicio, teléfono 0212-481-1752. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. ¿Qué tal, amigos? Les habla Julio Borges. Todos los lunes estaré contigo por RCR 750 AM. Acompáñame de 1 a 2 de la tarde. Contigo, Julio Borges. Todos los lunes, contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, y nos acompaña, se suma a nuestra mesa de debate hasta ahora el doctor José Vicente Caro, el abogado especialista en Derecho Constitucional, profesor universitario, defensor de derechos humanos. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, María Alejandra, saludos. Un gusto conversar con usted. Acabamos de hablar con uno de los diputados de la Asamblea Nacional, dirigente de Voluntad Popular, y le preguntamos acerca de este tema de las distintas decisiones del Tribunal Supremo de Justicia, los autos dictados en los últimos días. Hablamos del máximo tribunal que está en el exterior, de cara a la audiencia preliminar del próximo 19 de julio, y da la impresión, doctor, que no hay acuerdo sobre qué hacer. Yo quisiera su comentario desde el punto de vista legal acerca del momento en el cual está este proceso contra Nicolás Maduro en el exterior. Lo escuchamos. Sí, bueno, ante todo destacar que es un proceso de enjuiciamiento a Nicolás Maduro, quien está detentando la presidencia de la República. Y cuando digo detentando, me refiero al término jurídico detentar en el sentido de que está ejerciendo, en mi opinión, ilegítimamente la presidencia de la República. Ya luego explicaré eso, pero en todo caso es un proceso de enjuiciamiento. Recordemos que aquí hubo una etapa previa de antejuicio de mérito, esa etapa que es requerida constitucional y legalmente para quien ejerce la presidencia de la República, se cumplió. Eso dio lugar a una decisión en la cual se acordó abrir, pues, si el Parlamento, la Asamblea Nacional lo autorizaba, un proceso judicial para determinar si Nicolás Maduro había incurrido o no en los delitos de corrupción y legitimación de capitales. Esto dio lugar a una decisión del Parlamento del 17 de abril, en la cual el Parlamento decidió aprobar que continúe el proceso, es decir, autorizar el enjuiciamiento de Nicolás Maduro, y con eso el Parlamento le dio esa eficacia constitucional, ese reconocimiento a la decisión judicial del Tribunal Supremo de Justicia legítimo en el exilio por razones de persecución política, y ahora lo que ha iniciado es la etapa de enjuiciamiento. Para esta audiencia se han cumplido las formalidades correspondientes necesarias para que se realice, y Nicolás Maduro, si no llegare a presentarse, pues estará representado en ese proceso por un defensor público, que fue el mismo que se le designó en su momento en la etapa de antejuicio.
Pues hay un auto muy importante que se dictó la semana pasada en la cual se aclaró algo que ya es evidente en todo proceso de antejuicio de mérito. Recordemos el caso Carlos Andrés Pérez, que es que cuando un primer mandatario, cuando alguien que ejerce la presidencia de la República, legítima o ilegítimamente, está en un proceso como estos, bueno, debe considerarse ya una vez aprobado por el Parlamento el enjuiciamiento, separado del cargo, debe considerarse que hay una vacante absoluta en el cargo y independientemente de ese proceso de enjuiciamiento que va a comenzar con la primera audiencia el día 19 de este mes, debe el Parlamento proveer esa vacante presidencial, que es a lo que se refiere el auto de la semana pasada. Ahora, doctor José Vicente Jaro, el diputado nos decía, no hay que crear falsas expectativas en torno a este tema, la decisión es política. ¿Qué responde usted a un argumento de esta naturaleza? Bueno, yo quisiera responder con las palabras de Monseñor Azuaje, presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, que el día sábado en lo que fue su vamos a decir su discurso de apertura para la sesión anual de la Conferencia Episcopal, señalaba en referencia a estos alegatos, vamos a decir, que a veces se hacen desde la oposición sobre este tipo de situaciones o este tipo de procesos, vamos a decir, que son significativos para los venezolanos, porque se trata de un proceso de un proceso de enjuiciamiento por corrupción de Nicolás Maduro, una trama de corrupción transnacional gravísimo, como la trama de corrupción de Odebrecht. Y él decía palabras textuales, y leo expresamente el discurso. Él decía: como ciudadano me pongo a pensar en las oportunidades de desarrollo que se han perdido en el país, por un lado, ante la implantación de un modelo político, como es el modelo totalitario y hegemónico, por el que lucha una minoría que ha generado pobreza en el pueblo, y por el otro, un liderazgo opositor fragmentado, con proyectos individuales que apuntan a la toma del poder sin un proyecto del país. Ante esto, el pueblo va hablando, va sintiendo, va alzando su voz día a día. Y luego decía algo en lo que hacía más énfasis. En Venezuela hay tantas iniciativas que caminan cada una por su lado, donde se cree que la perfección y la razón les protege individualmente, sin acceso a la riqueza del otro. Venezuela no se construye a pedazos, ni puede esperar ensayar cada una de las propuestas, por lo que hay la necesidad de unidad, de verse las caras, de buscar puntos comunes y de dejar la arrogancia política de la perfección. Palabras textuales de Monseñor José Luis Azuaje, presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana. ¿A qué me refiero yo con esta cita y especialmente la última parte? La arrogancia política de la perfección. Aquí muchas veces, y eso es un argumento con el que yo siempre tengo que debatir cuando he tenido que ir incluso a la Asamblea Nacional, atender consultas que se me hacen en la Asamblea Nacional, debatir temas en la Asamblea Nacional, en alguna comisión, siempre se me pone por delante el argumento: bueno, eso es un asunto político, no es un asunto constitucional. No, profesor, no se preocupe por eso, no lo ve así, porque eso es un asunto político, no tiene nada que ver con la Constitución. Aquí estamos haciendo política, aquí no estamos, vamos a decir, disertando sobre si es constitucional o no. Entonces siempre se pone como excusa que la política está divorciada de la Constitución, de la justicia, de las leyes, del deber ser, cuando es todo lo contrario. La política debe estar al servicio de lo que es hacer justicia, del deber ser, del cumplimiento de la Constitución, de lo que es la ejecución de las leyes. Si hay un caso de corrupción, de legitimación de capitales,
Sí, los venezolanos en gran parte están viviendo una crisis humanitaria precisamente por esta situación de corrupción en casos como Odebrecht. Si Nicolás Maduro es responsable de eso, debe acometerse todo aquello que sea necesario para hacer justicia, para aplicar la Constitución, para dar una sanción ejemplar en caso de que se determine en ese proceso que hubo corrupción, legitimación de capitales y castigar la corrupción con las penas correspondientes que establece la legislación venezolana, sancionarla. Y eso no es crear falsas expectativas, eso es buscar justicia. Ahora, si los políticos siguen con el discurso de no vea eso jurídicamente, no se creen falsas expectativas, eso es un asunto meramente político, simbólico, etcétera. Si cualquier esfuerzo que se haga desde cualquier latitud he visto como un asunto simplemente político, donde no se crean falsas expectativas, que no tiene efecto jurídico, y los políticos venezolanos, los diputados venezolanos no están dispuestos a hacer valer los intentos por hacer justicia, bueno, definitivamente las palabras de Monseñor Azuaje ahorita más que nunca son acertadas. Es decir, la oposición no haya ni siquiera cómo explicar o cómo de alguna manera buscar un centro de gravedad para presentarle a los venezolanos una propuesta, y entonces está buscando con una arrogancia sorprendente que no se corresponde con la realidad de Venezuela, la perfección de las cosas en un estado donde hay niños que hoy en día se están muriendo y hay personas que están acudiendo, y lo digo por reportes que me han hecho de colegios profesionales de médicos, personas que se están muriendo porque están decidiendo suicidarse frente a la decisión o a la noticia de que tienen una enfermedad terminal o a una situación de que no tienen acceso a los medicamentos y no pueden salir del país. O sea, la situación es tan grave como esa que a decir, bueno, no hay que crearse falsas expectativas, es dejar a un lado la posibilidad de unirse y hacer esfuerzo porque se haga justicia. Y yo apelo a eso, a la justicia como una responsabilidad de los políticos, de los diputados, de los ciudadanos, y lo que está tratando de hacer el Tribunal Supremo de Justicia, en el caso de Nicolás Maduro, en el caso de Odebrecht, en el caso de este enjuiciamiento y esta audiencia que comienza el 19 de este mes, es precisamente eso, tratando de hacer justicia. Si no nos podemos al servicio de la verdadera justicia, entonces, bueno, estamos entregándonos a ese totalitarismo hegemónico al que se refiere Monseñor Azuaje desde pues la autoridad moral que tiene la Iglesia. Gracias, doctor José Vicente Jaro. Clarísimo, como siempre, el argumento. Hacemos una pausa, vamos a publicidad. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. ¿Quieres niños más inteligentes? Déjalos jugar. Cada día ponemos más barreras para no jugar con nuestros niños. La jornada laboral, los espacios físicos de la ciudad, el tamaño de nuestra casa. Las consecuencias de un ambiente privado de juego las sufren ellos, traducidas en menos oportunidades para disfrutar sus beneficios. Hoy escucha los beneficios del juego sobre la inteligencia de los niños. Inteligencia pura. Desde el punto de vista cognitivo y social, el juego hace a nuestros niños más aptos para su vida presente y futura. La estimulación de la concentración, el análisis, síntesis, la abstracción y generalización para resolver problemas son cualidades que se empiezan a desarrollar dentro de los juegos y que más tarde trascienden a la vida del niño. Por otro lado, la aceptación de reglas, el desarrollo del pensamiento de acción y la adaptación continua son otras de las conductas que desarrollan los niños jugando y que a largo plazo les hace más fácil entender y practicar la vida en sociedad. Solo en 30 minutos de juego guiado por un adulto, tú puedes influir de esta forma tan positiva.
de acuerdo con la personalidad y edad de tu hijo, involucra movimientos, tareas, reglas, imaginación y, por supuesto, diversión. Desde el juego, conéctate con tu hijo para que puedas conocer, estimular y vivir su mundo por lo menos media hora al día. Si quieres saber más sobre la estimulación del juego en los niños, busca en mayraprado.com el video ¿Por qué llevar a los niños al parque? Y me cuentas por Twitter, @MayraPradoL. Todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. CAE Export es la empresa responsable de llevar tus envíos y cargas desde USA a Venezuela y Panamá, pero también de Panamá a Venezuela. CAE Export realiza este delicado trabajo con personal calificado y de vasta experiencia en el ramo de exportación, importación, empaque y despacho de mercancía. Para mayor información visita la página caexport.net, correo info@caexport.net, teléfono 0241-775-5575. CAE Export, déjalo todo en nuestras manos. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Ellos sí que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por RCR 750 AM. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Se suma a nuestra mesa de debate Américo de Gracia, diputado de la Asamblea Nacional por el Estado Bolívar, dirigente de la Causa R. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. Buenos días a toda Venezuela. Un gusto conversar con nuestro invitado, varios temas que discutir con él. Le pedí una primera reacción acerca de esta denuncia que hacían dirigentes de la organización del movimiento Soy Venezuela sobre la detención de Alfredo Coronil Hartman, intelectual de 75 años de edad, aparentemente por efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia. ¿Lo escuchamos? Bueno, lamento mucho que esto le esté ocurriendo a don Alfredo, no obstante es consecuencia del régimen que estamos viviendo. En la medida en que pasa el tiempo se acentúa más la represión y se va a acentuar más la represión. El gobierno no tiene otra manera de cómo sostenerse en el poder que no sea por la vía de la fuerza, por la vía de la represión y por la vía, por supuesto, de la intimidación, de la persecución y de la muerte. Ese es el deber ser de toda dictadura, y aquí no podemos esperar nada menos que de este régimen de Nicolás Maduro. Por eso, justamente hoy los venezolanos tenemos que tener mucho más unidad de propósito, unidad en aquellas cosas
en las que obviamente nos ponemos de acuerdo que no es otra que la de salir de este régimen lo más pronto posible. A propósito de la unidad en el seno de la oposición, hemos comentado desde muy temprano, diputado, esta declaración, este mensaje del presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana en el marco de la asamblea de esta organización. Él, a propósito de la oposición, subrayaba la fragmentación del liderazgo, de la disidencia, y advertía sobre los proyectos individuales que apuntaban a tomar el poder sin un proyecto de país. Yo quisiera su comentario en torno a este tema. Bueno, nosotros desde la causa R, y esto debo decirlo sin ninguna jactancia, hemos presentado una idea de proyecto de país, tanto a la Mesa Democrática como al Frente, como a todos los venezolanos. Ya hemos tenido 2 eventos especialmente diseñados para eso, uno en el mes de marzo de este mismo año, donde lo consideramos pues fundamentado en 5 elementos indispensables, que son el de la república militarista, migrar hacia la república civilista, de la centralista hacia la descentralización, de la populista hacia el trabajo, y así sucesivamente. Ahora, lo de la unidad ya está demostrado pues que no podemos seguir andando con quienes no van hacia el mismo lugar que nosotros. O sea, la unidad tiene que ser entre los venezolanos que tengamos el mismo propósito, y el propósito es la de salir del régimen. No puede ser que sigamos andando con quienes justamente se trabajan en función de mantener al régimen. Cada vez que pueden fortalecerlo, lo fortalecen, y eso ha quedado evidenciado a lo largo del tiempo. Por eso hemos dicho que la unidad tiene que ser con gente que esté comprometida con el propósito de salir sin lugar a dudas del gobierno. Nosotros simplificamos esta idea, que lo que es bueno, lo que opera a favor de Maduro, es malo para Venezuela. Y eso lo hemos aplicado tanto en el contexto internacional como en el contexto nacional. ¿Favorece a Maduro la elección, por ejemplo? Quiero citar para no hablar en abstracto. ¿Favorece a Maduro la elección de Duque? No lo favorece, entonces favorece a los venezolanos. ¿Favorece López Obrador a la elección de Maduro? A lo mejor sí lo favorece, entonces no nos favorece a nosotros los venezolanos. En esos términos tenemos lamentablemente que pensar, así sea un pensamiento elemental, pero a falta de unidad real, tenemos entonces que construir la unidad de propósito. Hoy en día el propósito que tenemos tiene que estar al lado, por ejemplo, del sector salud, del sector de las enfermeras, de los médicos, de los camilleros, de los hospitales, que están dando una lucha titánica en relación a sus mejoras salariales y sus condiciones de trabajo. Y nadie puede estar eximido de esta tarea, y por eso nosotros sumamos nuestra voz al paro laboral nacional en todo el territorio nacional, en defensa también de los trabajadores de la salud que están en esa tarea. Ahora, diputado, cuando usted dice no podemos seguir andando con quienes trabajan en función de mantener al régimen, ¿se refiere a Acción Democrática? Bueno, lamentablemente no he sido yo quien ha sacado Acción Democrática de la mesa de la unidad, o la que se ha ido, ha sido justamente ella, y presumo, sospecho, como sospecha cualquier venezolano, que detrás de eso hay más intereses ególatras, y lo hemos dicho en otras ocasiones, que los intereses propios de Venezuela. Sino cómo se explica, por ejemplo, que el G4, por no decir la mesa en general, el G4 no pudo ponerse de acuerdo para la escogencia de un secretario ejecutivo de la mesa. ¿Podrá entonces escoger un candidato presidencial? ¿Podrá escoger un líder cuando no puede escoger un secretario ejecutivo que no tiene otra autoridad y poder que no sea la de vocería del grupo? O sea, el que no puede lo menos, no puede lo más, y AD no se puede eximir de esa responsabilidad. Nosotros, insisto, desde la causa R hemos planteado metodologías, hemos planteado reglamentos.
nos hemos opuesto incluso al derecho a veto que tienen los 4 partidos políticos que componen el G4, que son incapaces de ponerse de acuerdo entre ellos. ¿Se podrán poner de acuerdo en relación a un proyecto de país? Hay mucho más preguntas que respuestas, y AD no puede lavarse las manos sencillamente diciendo, bueno, nos vamos porque no nos pusimos de acuerdo. ¿Cuál es la contribución? ¿Por qué AD no renunció, por ejemplo, al derecho a veto para que justamente diera el ejemplo y pudieran ponerse de acuerdo en la mesa democrática? O la de utilizar permanentemente al ciudadano como cosificándola digo, tratando a los ciudadanos como si fuesen unas cosas de utilería, incluso a los movimientos y a las ONG como movimientos justamente orgánicos, y dándole la responsabilidad y el mérito que tienen, simplemente usarlas cuando la requieren, cuando la necesitan, y cuando no las rechazan o las desechan. Ese no puede ser el propósito de una unidad. Una unidad superior entonces implica y conlleva a que estemos en sintonía, y tiene que haber una dosis de desprendimiento. De lo contrario, esos propósitos no se podrán lograr. Palabras más, palabras menos, usted sospecha que hay dirigentes de AD que trabajan para mantener al régimen. Es correcto, por supuesto que sí. ¿En qué se trabaja para mantener el régimen? Se trabajan para mantener el régimen cuando somos incapaces de escoger a un secretario ejecutivo. Ya eso a mí me parece sospechoso. Se trabaja para el régimen cuando de alguna manera no fuimos capaces, sabiendo que en el año 2018, más allá de lo que diga la constituyente, en el año 2018 se vencía el periodo, o se vence el periodo de Maduro o no se vence. ¿Teníamos nosotros un candidato presidencial o no lo teníamos? ¿Podíamos escogerlo por la vía de las primarias o no podíamos escogerlo? Fuimos a un referéndum revocatorio. Fue prácticamente anulado judicialmente. ¿Podíamos o no podíamos hacer un referéndum popular para mantener justamente la moral del pueblo venezolano en alto, o no podíamos? ¿Podíamos escoger en medio del referéndum revocatorio un líder que sustituyera en el supuesto de que se hubiese logrado el referéndum revocatorio, o no podíamos? Todos esos fueron propuestas que hicimos nosotros y las pusimos sobre la mesa justamente para poder mantener la moral del pueblo venezolano en alto, y lamentablemente nada de eso se hizo ni se hará. Yo me imagino que la salida de Acción Democrática tiene que ver con la participación en las elecciones de concejales, en las elecciones de revocatorio de diputados, en la elección, o mejor dicho, la convocatoria a un presunto o posible proceso de nueva constitución. Y hay quienes están desbocados por legitimar al régimen participando en procesos electorales de alguna manera intrascendentes, de alguna manera que están de espaldas al pueblo venezolano. Y en eso no hay vocación de poder, sino vocación de privilegios. Y eso tenemos que ya comenzar a decirlo por la calle del medio para que nos podamos entender. Nuestra lucha no es contra Acción Democrática ni contra el G4. Nuestra lucha y la lucha del pueblo venezolano, entiendo, es contra la narcodictadura. De modo que esos no son nuestros adversarios. Nuestro adversario tenemos que centrarlo en quienes hoy ostentan y usan el poder para seguir subyugando al pueblo venezolano. Brevemente, diputado, porque tenemos que ir a publicidad. ¿Cuál va a ser la posición de la causa R en torno a el antejuicio contra Nicolás Maduro? Se celebra audiencia el próximo 19 de julio. No hay claridad sobre la posición que va a asumir la Asamblea Nacional, que ya aprobó este proceso con 105 votos a favor y 2 en contra. Nosotros no lo hemos debatido a nivel interno aún. Presumo que mañana martes haremos la reunión de la Dirección Nacional en torno a ese tema. No obstante, te puedo adelantar, todo lo que sea para efectivamente vulnerar al régimen de Nicolás Maduro, el pueblo venezolano tiene en la causa R un aliado indiscutible.
Bueno, clarísimo. Gracias, diputado Américo de Gracia, por atendernos, acompañarnos. Vamos a la pausa y al regreso más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Cuando pienso en frescura, pienso en Central Madeirense. Y sé que solo allí encontraré lo mejor en productos de primera calidad, donde las frutas y vegetales son traídos directamente del campo, con olor a tierra fértil, a tierra venezolana. En Central Madeirense. Son más frescas. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. A las 6 de la tarde, la entrevista. Siempre damos la cara. Exponemos nuestra opinión, duélale a quien le duela. Y difundimos la voz del pueblo porque es la voz de Dios. A las 6 de la tarde, la entrevista. Soy Miguel Ángel Rodríguez y estoy contigo por RCR. Porque lo bueno une. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Cerramos con información y mensajes en nuestro país. Bueno, el Papa Francisco designó al cardenal Baltasar Porras como arzobispo de Caracas, información que destaca la Conferencia Episcopal Venezolana. Más allá de nuestras fronteras, a propósito del juicio que se le sigue al expresidente Lula da Silva, aliado de esta administración, el presidente del Tribunal Regional Federal número 4 intervino en una batalla judicial que se inició, saben ustedes, este fin de semana. Determinó que Lula da Silva siga en prisión. Y a propósito de lo que está ocurriendo en Nicaragua, que se parece demasiado a lo que vivimos en Venezuela el año pasado, bueno, al menos 14 muertos ha dejado incursión de fuerzas de Ortega al sureste de este país, según grupos de derechos humanos. ¿Qué dicen los oyentes, Argenis, a través del sistema Dilo? Nos dice... La cosa es que con petróleo a 100 y la mega corrupción, que es la revolución, el 80%, y la oposición también, el régimen cuando le ordena arrodillarse, lo hacen sino personas íntegras y decentes como el doctor Aro. Eso es lo que necesita Venezuela. Ana Mora. Lamentablemente no hay verdaderos políticos opositores, sino políticos pendientes de un cargo y la renta que éste le da, lo piensa Marcos. Nos despedimos, lo hacemos a nombre de Gémenes Tares en la dirección general de la estación. De Wilitz Arcaya en la gerencia de producción. En la redacción, Jackson Vargas. En la producción del espacio, Marilia García, Natalia Mora y Jessica Varela. En los controles, César Arteaga. Frente a los micrófonos, María Alejandra Trujillo. Y Argenis Barreto. Feliz día. Feliz día para ti. Los dejamos con Golpe a Golpe. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Palabras más, palabras menos.